La niebla cubría el valle de Sekigahara aquella mañana del 21 de octubre de 1600. Miles de cascos brillaban bajo un sol que apenas asomaba, y el silencio era tan denso que parecía que el mismo Japón contenía la respiración. En ese campo, más de 150,000 samuráis se habían reunido para decidir el destino de la nación. Pero detrás de las lanzas, los katanas y las armaduras no había solo un choque militar, sino una guerra de intrigas, traiciones y ambiciones que marcarían la historia de Japón durante más de 2 siglos. Esta es la historia de la batalla de Sekigahara, el día en que el país del sol naciente cambió para siempre. Todo comenzó años atrás, con la muerte de Toyotomi Hideyoshi, el gran unificador que había puesto fin a la era del caos conocido como Sengoku Jidai, el periodo de los estados en guerra. Hideyoshi había conquistado y sometido a casi todos los señores feudales, pero al morir dejó un vacío de poder enorme. Su hijo, Toyotomi Hideyori, era apenas un niño y no estaba listo para gobernar. Fue entonces cuando los grandes daimyo comenzaron a mover sus piezas, y entre ellos brillaba una figura astuta, paciente y calculadora, Tokugawa Ieyasu. Muchos lo veían como un hombre ambicioso, otros como el líder necesario. Pero lo cierto es que tenía el talento militar y político para aprovechar cualquier debilidad. Frente a él surgió Ishida Mitsunari, un administrador brillante y fiel al clan Toyotomi que buscaba defender la herencia del joven Hideyori. Y así, Japón se partió en 2 bandos: el ejército del este, liderado por Ieyasu, y el ejército del oeste, encabezado por Mitsunari. 2 visiones, 2 futuros, una sola batalla. Cuando el sol despuntaba sobre Sekigahara, ambos ejércitos estaban listos. El este reunía unos 80,000 hombres bajo el mando de Ieyasu y sus aliados más cercanos, incluyendo clanes leales como el de Honda y el de Ii Naomasa, conocido por su armadura roja que inspiraba temor. El oeste contaba con una fuerza similar, unos 80,000 hombres bajo Ishida, respaldado por figuras poderosas como Ukita Hidei, Kobayakawa Hideaki y otros daimyo que dudaban sobre a quién entregar su lealtad. El campo estaba dispuesto para una confrontación total. La tensión era insoportable. Cada guerrero sabía que aquel día podía ser el último, y sin embargo, también sabían que lo que estaba en juego era mucho más que la vida. Era el honor, el legado, el futuro del Japón. La batalla comenzó en medio de la niebla. Las fuerzas de Ukita avanzaron con furia contra las líneas del este, mientras que los hombres de Ii Naomasa cargaban con una valentía feroz. El choque de katanas y lanzas resonaba como un trueno, y los disparos de arcabuces japoneses llenaban el aire de humo. Durante horas, la lucha parecía pareja, pero todo giraba en torno a un secreto que Ieyasu había preparado con maestría: la traición de varios clanes del oeste. Entre ellos, el más decisivo era Kobayakawa Hideaki, un joven daimyo que debía apoyar a Mitsunari, pero que estaba dividido entre la lealtad y el miedo. Ieyasu, que conocía las debilidades humanas, había enviado mensajes y promesas de poder a Kobayakawa. Durante gran parte de la mañana, Hideaki permaneció inmóvil, sin decidirse a entrar en combate. Mitsunari esperaba su apoyo, y Ieyasu aguardaba su traición. El campo de batalla entero contenía la respiración. Finalmente, al filo del mediodía, Tokugawa Ieyasu ordenó disparar contra las propias tropas de Kobayakawa para forzarlo a tomar una decisión. Y entonces ocurrió. Hideaki se lanzó contra las líneas del oeste, atacando a quienes minutos antes eran sus aliados. Fue el golpe mortal. Otros clanes, al ver la traición, se unieron al bando de Ieyasu, y lo que era una batalla equilibrada se convirtió en una masacre. El ejército de Mitsunari comenzó a colapsar, y aunque hubo samuráis que lucharon hasta el final, como el clan Shimazu, que abrió un pasillo sangriento para escapar, la suerte ya estaba echada. Ishida Mitsunari fue capturado días después, humillado y ejecutado en Kioto, junto con otros líderes del oeste.
Su sueño de preservar el poder de los Toyotomi se desvanecía. La victoria de Ieyasu fue aplastante. 3 años después, en 1603, fue nombrado Shogun, y con ello comenzó el shogunato Tokugawa, que gobernaría Japón por más de 250 años. Una era de paz relativa, aislamiento internacional y férrea organización social, en la que los samuráis pasaron de ser guerreros de batalla a burócratas, administradores y guardianes del orden. Pero todo ese largo periodo, que transformó a Japón en una nación cerrada y disciplinada, nació en aquel valle cubierto de niebla, en un solo día, en la traición de un hombre y en la astucia de otro. Existen anécdotas que aún hoy resuenan entre los historiadores. El clan Shimazu, por ejemplo, rodeado y superado, logró escapar realizando una táctica de retirada suicida que se convirtió en leyenda. Y Naomasa, el guerrero de la armadura roja, fue herido gravemente, pero su presencia inspiró a miles de hombres a seguir luchando sin miedo. Kobayakawa Hideaki, el gran traidor, jamás fue respetado y murió joven, consumido por la culpa y la enfermedad. Y el propio campo de Sekigahara, donde tantas vidas se perdieron, sigue siendo hoy un lugar de memoria, con monumentos que recuerdan dónde lucharon los clanes, y con visitantes que caminan entre colinas silenciosas, intentando imaginar el rugido de aquel día. La batalla de Sekigahara no fue solo un choque de ejércitos, fue un espejo de la condición humana. Lealtad y traición, honor y ambición, valentía y miedo, todo concentrado en unas pocas horas. Es un recordatorio de que a veces el destino de una nación se decide en un solo instante, y de que detrás de cada gran victoria hay historias de sacrificio, de engaños y de decisiones imposibles. Tokugawa Ieyasu pasó a la historia como el gran unificador, pero también como un hombre que supo manipular, esperar y golpear en el momento exacto. Ishida Mitsunari quedó como el derrotado, pero también como símbolo de lealtad inquebrantable al clan Toyotomi. Y Kobayakawa Hideaki, el joven indeciso, es recordado como ejemplo eterno de cómo la ambición puede destruir la honra de un samurái. Hoy, más de 4 siglos después, Sekigahara sigue fascinando porque nos enseña que la historia no es una línea recta, sino un campo de batalla lleno de giros inesperados. Cuando camines por sus tierras, quizás sientas aún la tensión de aquella mañana, el eco de los tambores de guerra, y la certeza de que allí, en ese lugar aparentemente tranquilo, se escribió uno de los capítulos más decisivos de Japón. Así terminó la era de los estados en guerra, y comenzó el largo reinado Tokugawa, un reinado que no habría sido posible sin la astucia de un líder, la traición de un aliado, y la sangre de miles de samuráis que creyeron luchar por el futuro de su país. La batalla de Sekigahara fue el día en que Japón cambió para siempre. Un día en que la niebla ocultaba no solo ejércitos, sino también ambiciones, miedos y sueños. Y hoy, mientras recordamos a los hombres que lucharon y murieron allí, nos queda una pregunta. Si hubieras estado en Sekigahara, ¿habrías luchado por el honor? ¿O habrías traicionado por el poder? Suscríbete. Nos vemos en la próxima.